Buenos días. Empezamos la segunda jornada del Congreso y el primer episodio va a ser el de la presentación de las comunicaciones. Ya sabéis que cada uno de los comunicantes tiene tan solo 15 minutos para exponer su trabajo. Y en primer lugar tengo a Diego Cameno Mayo, cuyo título de comunicación lo tenéis ahí puesto en el PowerPoint, que nos va a contar una cosa pues que yo considero bastante interesante y novedosa, que es el papel de dos militares durante la Primera República, que normalmente no se tiene en cuenta su papel, pero al igual que en el resto del siglo XIX, los civiles, los políticos echaron mano de los militares para reforzar sus posiciones y particularmente durante el año 1873. Así que sin más, os dejo con Diego Cameno. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer tanto a Jorge como a Carlos, los directores de este congreso, y al comité organizador, haberme dado la oportunidad de presentar aquí mi comunicación, que he titulado Plantes de oficiales, insubordinaciones y golpes de Estado, las actuaciones de Baltasar Hidalgo de Quintana y Manuel Pavía durante la Primera República. La primera pregunta que surge es ¿por qué he elegido a estos dos personajes para trazar esta historia militar en la Primera República? Manuel Pavía va a haber luego más intervenciones en las que va a ser el protagonista, así que bueno, voy a intentar no hacer muchos spoilers sobre lo que hace en la República. Baltasar Hidalgo de Quintana en principio puede parecer más desconocido. Lo interesante es precisamente su carrera hasta 1866, bastante común, es decir, los dos llevan una carrera militar típica, son los dos oficiales de artillería, desarrollan su carrera como oficiales de artillería. Hidalgo, la participación donde le podemos ver en el campo de batallas en la Guerra de África, donde destaca en algunas acciones, en 1859-1860, y Pavía pues, participa en los pronunciamientos, en el pronunciamiento de 1854 defendiendo al gobierno y luego en el de 1856 también. Y con esa parte que tienen los oficiales de artillería, esa parte facultativa o de científicos, Pavía va a escribir una obra que se llama Táctica de Artillería de Montaña en 1863, por la que va a recibir luego premios. Es decir, es una carrera normal de cualquier oficial de artillería. No se sale mucho de la norma, hasta 1866. En 1866 todo va a cambiar. En enero Pavía abandona sin autorización su destino en Madrid y se une a Prim, va a estar con él en Villarejo de Salvanés, fracasan, es condenado a muerte y por lo tanto se tiene que ir al exilio. A partir de aquí se va a convertir en un estrecho colaborador en los planes revolucionarios desde 1866 hasta 1868. Hidalgo de Quintana va a llevar una trayectoria parecida. Él tarda un poco más en abandonar el ejército. Lo primero que hace es abandonar el cuerpo de artillería en la primavera de 1866. En su expediente, si vamos a las hojas de servicio más cercanas al acontecimiento, dirá que lo hace por razones personales, abandona el cuerpo por razones personales. Más adelante dirá que se consignará que no estaba de acuerdo con la situación política del momento. Bueno, la realidad es que Hidalgo de Quintana va a ser el único oficial de artillería que se va a poner del lado de los sargentos en el conocido motín de San Gil del 21 de junio de 1866. Esto lo que va a provocar es un rechazo por parte de sus excompañeros de la oficialidad. El cuerpo de artillería es un cuerpo bastante peculiar dentro del ejército español. Dentro de lo de San Gil, aparte de que tiene un componente político, el Partido Progresista ha, por decirlo así, comprado a los sargentos de artillería, pero desde la parte de los oficiales, como se va a ver, es como un conflicto interno. Es decir, aquí estamos nosotros defendiendo una serie de prerrogativas que consideramos que las hemos ganado con el tiempo, y los sargentos quieren acabar con ellas, por lo tanto nos vamos a enfrentar a ellos. No van a perdonar que Hidalgo se ponga del lado de los sargentos y de los progresistas y lleve a la desunión del cuerpo de artillería.
Entre 1866 y 1868, y posteriormente lo va a recordar la prensa de la época, va a haber una serie de cartas justificativas de por qué participó en el motín del lado de los sargentos, pero lo importante es que los oficiales de artillería nunca le van a perdonar haberse puesto del lado de los sargentos, y que a partir de ese momento se va a unir, igual que Pavía, a Prim, hasta el punto que algún biógrafo de Prim ha dicho que en uno de estos viajes que Prim hacía disfrazado para entrar en España entre 1866 y 1868, Hidalgo de Quintana es el que hacía, se disfrazaba de Prim para que las autoridades españolas no supiesen que estaba yendo a la península. Esta cercanía a Prim de ambos va a dar sus frutos, porque a partir de 1868, con el triunfo de la Gloriosa y el ascenso de Prim al Ministerio de la Guerra, en la presidencia del Consejo de Ministros, van a tener una carrera fulgurante. Pavía va a pasar de ser teniente coronel a general en 3 años, y después de la pacificación de Andalucía, como luego se hablará de ello, va a ser propuesto para teniente general, es decir, en 5 años asciende muchísimo. Hidalgo, en el mismo periodo, prácticamente hace lo mismo, asciende de una manera vertiginosa desde oficial o jefe en ese momento, porque sería ya comandante, hasta general. Es verdad que Hidalgo durante el sexenio democrático va a combatir más, va a combatir en Cuba, va a volver de Cuba, va a enfrentarse a los carlistas, mientras que Pavía, y esto es interesante, se va a enfrentar o va a reprimir las revueltas republicanas de 1869. Interesante es también que cuando vuelve Hidalgo de Cuba y se enfrenta a los carlistas va a tener mando de tropa, evidentemente, va a tener artilleros a su cargo, incluso va a desempeñar tareas de, no llega a ser capitán general, pero sería como su segundo, y los artilleros le siguen y en principio parece que no hay ningún problema. Otros autores me he encontrado que dicen que sí, que cuando se presenta, especialmente con la patrona del cuerpo de artillería, con Santa Bárbara, se presenta en alguna ceremonia, sí que es expulsado por parte de los oficiales y la cosa no va más porque intervienen, por ejemplo, en una de ellas Lope Domínguez. Pero lo interesante es que durante estos 2 años, 1871-1872, no sucede nada, y a finales de 1872, cuando el gobierno de Ruiz Zorrilla envía a Hidalgo a una capitanía general en el País Vasco, los oficiales de artillería se niegan, y dicen todos que están enfermos, se niegan a presentarse ante él. Esto él se lo toma bastante mal, habla con el ministro de la Guerra, que en ese momento es Fernández de Córdoba, y dice que presenta su dimisión inmediatamente. Los oficiales de artillería, por otro lado, dicen exactamente lo mismo: si este no se va, nosotros dimitimos. La solución es trasladarle, pero le envían a Cataluña, y que allí, ¿qué es lo que hacen los artilleros? Exactamente lo mismo. No nos vamos a poner a las órdenes de este señor, y presentan sus dimisiones. Esto empieza a minar el gobierno de Ruiz Zorrilla con este plante de los oficiales de artillería, y va a llegar incluso al Congreso una ley en la que se va a debatir sobre una reorganización del cuerpo de artillería que para los oficiales es prácticamente acabar o disolver el cuerpo de artillería tal y como estaba constituido desde el siglo XVIII. Los artilleros se van a mantener, y ahora veremos su postura a la hora de solidarizarse con sus compañeros en las dimisiones. Va a haber presiones incluso a Amadeo I, que en un intento desesperado incluso llega a preguntarle a su padre qué es lo que tiene que hacer. Y aquí es donde llega la disolución del cuerpo de artillería, que Amadeo se ve obligado a firmar. Voy muy rápido, pero tiene que ser así. Y el cuerpo de artillería acaba disuelto. ¿Cómo lo ven ellos? Pues Tomás de Reina, que es este general de artillería que tenemos aquí, luego posteriormente escribirá unas necrologías sobre compañeros del cuerpo de artillería años después, y aquí se va a explayar sobre lo que sucedió en estos años. Para ellos, Hidalgo es la encarnación de la falta de compañerismo y de la deslealtad. Hay artilleros que se niegan a abandonar su puesto. ¿Por qué? Porque si hacemos esto le estamos haciendo el juego a los políticos. ¿A quiénes? Pues empieza siendo, sobre todo,
los alfonsinos, encontraremos también a la Liga Antiabolicionista, en ese momento también, los republicanos, todos ellos viendo que de aquí no se puede acabar solo con el gobierno de Ruiz Zorrilla, que está empeñado en someter a los oficiales de artillería, sino que incluso podemos acabar con Amadeo I, como luego pasó. En esta frase que dice Tomás de Reina, temíamos que la cuestión, mal en nuestro grado y por el torrente irresistible de las circunstancias, degenerase en política. La realidad es que votan, son derrotados y el cuerpo, con ese espíritu de cuerpo que tiene el cuerpo de artillería, los oficiales, aunque no estén de acuerdo, acaban presentando sus dimisiones y el cuerpo de artillería queda disuelto. La otra razón que dan algunos artilleros, como el propio Tomás de Reina, es en este momento, si privamos al ejército español del cuerpo de artillería, vamos a tener problemas graves. ¿Por qué? En este momento ya tenemos la guerra en Cuba, por supuesto la guerra carlista, y dentro de poco, en cuanto se proclama la República, no voy a entrar en eso, pero ya hemos hablado de la situación de desorden, de indisciplina dentro del ejército, luego la guerra cantonal, no es un momento adecuado como para hacer esto. Y vemos que parte de ellos tienen razón. ¿Por qué? Porque la situación solo va a empezar a mejorar cuando Salmerón, que busca restablecer el orden por encima de todo, no le importa, y esto le va a llevar a enfrentarse con parte de los republicanos, sobre todo los más a la izquierda, no le importa apoyarse en generales como Martínez Campos o Manuel Pavía, que algunos le llama probado enemigo del régimen. Bueno, eso habría que matizarlo, es verdad que o conservador. En el caso de Martínez Campos no tendría tantas dudas, con Pavía, bueno. Pavía es enviado a Andalucía, Martínez Campos será enviado al Levante, pero se encuentra con un problema, que es el cantón de Cartagena, donde sin artillería es bastante complicado de tomar. Con lo cual, hasta que no restablece el cuerpo Emilio Castelar, que sigue la política de orden de Salmerón, restablece el cuerpo de artillería y ahí empieza a avanzar la situación. Los artilleros van a estar siempre agradecidos a Castelar que haya restablecido el cuerpo tal y como estaba antes de finales de 1872 y principios de 1873. Prueba de ello es el monumento que tiene Castelar en la Glorieta de Madrid del mismo nombre, donde aparece un cañón, incluso una bandeja de plata que le enviaron con su retrato. Los artilleros están bastante contentos con la política de Castelar y sobre todo porque les ha favorecido. Ha vuelto a poner el cuerpo, que es lo que querían. Y este apoyo que tiene Castelar va a llevar ya muy rápidamente, porque en esto, como digo, ya hay conferencias programadas para hablar sobre el golpe de Manuel Pavía. Lo interesante es sobre todo ver un poco cuál es la mentalidad. Pavía envía un telegrama a capitanes generales, a todos los que están generales en jefe en ese momento, diciéndoles lo que está sucediendo en el Congreso. Castelar va a perder. En ese caso yo tengo que disolver la Cámara, todo por la salvación de la patria y demás. Yo no voy a tomar el poder, no tengo ninguna intención, sino que voy a reunir a una serie de políticos, excluyendo cantonalistas y carlistas, por supuesto, todo para hacer un gobierno nacional que acabe con la anarquía, con el desorden, o seguir con el gobierno de Castelar. Él dice que pretende depositar en los brazos de la patria, representada en el gobierno por las fracciones políticas de orden, y que actúa solo sin ningún partido detrás. Es decir, de nuevo, como hemos visto anteriormente en el siglo XIX y veremos luego en el XX, el ejército, y habría que matizar lo del ejército, porque es este general, aunque en este caso sí que ha consultado con todos, incluido con Baldomero Espartero, que estaba ya retirado en Logroño, ha consultado con el ejército, ha entendido que todos ellos le han dicho que sí. ¿Para qué vamos a hacer caso a la Asamblea Nacional cuando es el ejército el que ellos consideran que representa mejor a la opinión pública española? Por lo tanto, da ese golpe y dice que actúa solo, sin un partido detrás. Le tendríamos que creer, pues bueno,
Como se va a ver luego, hay unos golpes previos, en abril de 1873, donde hay unos personajes que están siempre detrás, entre ellos Sagasta, Serrano y Martos, por ejemplo. Entonces, cuando Pavía dice que él no es lo que quería un gobierno de Serrano, se va desencantado, pues bueno, ahí queda un poco patente que en realidad en los golpes previos ya se sabía que los que estaban detrás y quién iba a tomar el poder, por lo tanto, creerle en esta justificación que da sobre su golpe de Estado es bastante complicado. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diego. Ha sido muy interesante. Luego charlamos. Tenemos ahora en la mesa a Francisco Javier González Martín, que nos va a hablar del Cantón de Cartagena de Mr. Wood, entre el mito y la realidad, la literatura y la historia. Pues muchas gracias a la organización por una invitación más, ¿no?, en esta casa hacia mi persona, y intentaré ajustarme al tiempo en la medida de lo posible. El trabajo que he realizado consta prácticamente sobre 3 puntos, ¿no? Una introducción general, lo que es el federalismo incluido dentro de la novela histórica, veremos por qué, ¿verdad? Y después, más centradamente, en lo que sería la novela de Ramón J. Sender, Mr. Wood en el Cantón. En primer lugar, bueno, pues siempre parece que es una excusa el hablar de temas históricos en su aniversario, ¿no? Este 150 aniversario. Es curioso porque, bueno, pues la República, por desgracia, por fortuna, parece que es un término que está de moda, ¿no? Es un término que está de moda, dado que en nuestras mentes, en la política actual, nos atruenan con la Segunda República, ¿no? Siempre estamos con la Segunda República. Y evidentemente, si hablamos de la Segunda República, es que hubo una primera. Esa es digamos, la lógica más aplastante, ¿no? Y con sus semejanzas, ¿no? Hay muchas semejanzas a pesar de la distancia en el tiempo. Así que, de esa manera, entramos en la importancia o actualidad del tema. Una importancia o actualidad que nos lleva a una serie de dualismos, ¿no? Primero, el tema de centralismo periferia, el tema que nos lleva a las autonomías, y por ahí en medio aparece esa idea de federalismo, el republicanismo unitario o federalista, y la problemática que yo invito a reflexionar sobre las ideologías, ¿no? El tema del poder, de la influencia de las ideologías en la construcción del histórico, ¿no? Entendiendo que las ideologías pues nos llevan por una interpretación distinta de la realidad. Entendemos que las ideologías son una temática, son un instrumento, son un arma, ¿verdad?, en la que nos escudamos muchas veces, historiadores y no historiadores, para dar nuestra santa opinión, ¿no? Esa es un poco la interpretación, aparte de que utilicemos documentos de archivo o de otro género, ¿no? Así que es combatir las ideologías, por tanto, ya sean de izquierdas o de derechas, para poder acudir a la realidad, en el sentido de que si queremos hacer una investigación histórica, tenemos que ser rigurosos e imparciales y, por tanto, no caer en esa subjetividad. Subjetividad que está dentro de los personajes de la historia y que está dentro de los protagonistas de la novela, de esta novela o de cualquier otra, la novela de Ramón J. Sender o de cualquier otra novela histórica, ¿no? Ese es otro de los problemas a tener en cuenta. ¿Por qué en la literatura con fuente histórica? ¿Por qué el método de literatura con fuente histórica? Porque la literatura documentada, entendemos la literatura que está documentada, tipo Galdós, en su mayor parte, hay otros episodios de Galdós que no lo están,
en Ramón J. Sender, por ejemplo, Pío Baroja, ¿verdad? Todos los grandes escritores que han hecho incursiones en el campo de la novela histórica lo han hecho de forma documentada, o bien por testimonios directos, gente que han conocido, o bien por notas de prensa, o bien también hechos que ellos han vivido. También es verdad que hay una comparación entre el momento en que escriben y el momento al que se refieren, ¿no? Con lo cual hay otra interpretación comparativa, pero que nos habla de algo muy importante, que es el tema de la psicología colectiva. La psicología colectiva, la educación cívica, la educación política de las masas y, por tanto, los contrastes sociales que existen, ¿no? Eso aparece, por supuesto, en toda la novela y, por supuesto, en la novela Ramón J. Sender. Hablábamos del poder de la ideología, y en el caso de Ramón J. Sender es importante, es esencial, dado que es un anarquista declarado. ¿No? Es un anarquista declarado. No es que sea, digamos, un ácrata de mentalidad, como puede ser Pío Baroja, ¿no? Que coqueteó con el anarquismo en su juventud hasta que conoció a Durruti y a Ansaldo, sino que en el tema de Ramón J. Sender no es una cracia, sino que es el anarquismo político, es el anarquismo ideológico, a tener en cuenta como diferencia de la mentalidad o talante ácratas, ¿no? Eso es otra cuestión a tener en cuenta. Eso por un lado. Por otro, no podemos dejar de mencionar en el caso del cartón de Cartagena, a la bibliografía o las fuentes, sobre todo la bibliografía, dado que, bueno, pues hubo un cartagenero, ¿verdad?, de fama, y que nos influyó mucho en una serie de generaciones entre los años 80 en adelante, cuando estudiamos con Jover Zamora, con lo cual la influencia de don José María Jover Zamora también se hace patente en esta especie de doble homenaje, ¿no?, a don José María y al propio cantón de Cartagena. Así que una cuestión importante dentro del tratamiento de la novela es, por supuesto, el recurso al pueblo. El recurso al pueblo no como mito, no es como mito de izquierdas, sino como recurso a la población, esa población que vive, que tiene una vida ordinaria y que se ve rota o que se ve involucrada en una serie de acciones político-militares en un sitio. Jover Zamora indicaba en una entrevista en el año 98 que la resurrección de Cartagena no tiene que ver en su planificación o en sus resultados, digamos, dentro de una serie de persecuciones tan tremendas como las que ocurrieron en la Segunda República y en la Guerra Civil, sino que es más bien una algarabía, ¿no? Una algarabía resultado del intento de utopías, el intento de una idealización de la Federación para convertirse en el instrumento de convivencia en España, y que, claro, al fracasar y al haber un sitio, evidentemente el sitio y la represión son lógicos, pero que no están dentro de ese caínismo, ¿no?, de ese caínismo al que hará referencia la historia casi de forma inmediata. Sobre todo porque la novela de Mr. Pitt en el Cantón está escrita entre finales del 34 al 35, sería Premio Nacional de Literatura, y claro, esas fechas son realmente delicadas y trágicas porque evidentemente estamos en víspera de la Guerra Civil, ¿no? El año 34 y el 35 son años de deterioro de la vida civil y política en España, y eso aparece reflejado de alguna forma en la psicología de la novela, en la formación de la novela, en los personajes como Milagritos, por ejemplo. Milagritos, que es la encarnación de Amparo, que es la esposa del propio escritor, ¿no? Hay una especie de metáfora, si queremos, una encarnación literaria, ¿no? Amparito, que sería fusilada en los comienzos de la Guerra Civil. Así que
por supuesto, Milagritos, ese contraste, ese contrapunto, de alguna forma, aunque después se unen en sus intereses comunes con el propio don Jorge Witt. Jorge Witt es el protagonista de la novela, es el eje, digamos, en torno al cual circulan todos los demás personajes. Mr. Witt es un inglés, un puritano, un ingeniero, que de tradición hidalga, de tradición marinera también, así, por lo tanto tiene ancestros militares y es hombre culto, pero que quiere estar al margen de alguna forma, inicialmente, del conflicto, de todos los problemas, de conflictos que aparecen. Pero el conflicto después los va a absorber, ¿no? Con lo cual aparece él involucrado como un federalista más. Él al final acaba defendiendo el federalismo también, ¿no? Un federalismo que aparece aquí con optimismo, con una algarabía que recuerda un poco a esa fiesta revolucionaria, el concepto de fiesta revolucionaria que aparece en la Revolución Francesa, y que una ensayista francesa, Mona Ozouf, pues trató de analizar, ¿no? La fiesta revolucionaria. Con el concepto de fiesta revolucionaria parece también que se trata de ocultar pues las disensiones, las rivalidades y, por supuesto, el estado de guerra civil. Estamos hablando de una España en plena guerra civil. Y sin ánimo, por supuesto, de hacer presentismo, por lo menos desde la óptica de Sender, que podría hacerlo desde el momento en que escribe, la guerra civil es una guerra ideológica, es una guerra de rivalidades políticas y que, sobre todo, lo que es más importante, aparece como imagen reflejada en los periódicos europeos, especialmente en el Times, en el London Graphic, en el London News, con lo cual esa repercusión externa tiene una importancia que nos conduce sobre todo a la imparcialidad, a ese otro punto de vista que es el extranjero que lo ve desde fuera. El Cantón de Cartagena, desde el punto de vista histórico, se subleva el 12 de julio, después de los problemas que tiene el Congreso de los Diputados cuando ha fracasado un golpe de Estado contra Figueras, que Figueras se tiene que ir a Francia. Viene Nicolás Salmerón y en ese ínterin, en el momento en el que Nicolás Salmerón está siendo presidente, es cuando se subleva el cantón y el sitio se prolongará hasta el 12 de enero. Con lo cual, la novela empieza en marzo de 1873 y acabaría en enero de 1874. Con lo cual, la novela aparece como un diario. Es un diario de todas las acciones que se desarrollan entre los distintos personajes. Desde el punto de vista del extranjero, ¿no? Para que veamos la repercusión que tuvo el Cantón de Cartagena a nivel mundial, tenemos la visión de Dostoyevsky. Yo Dostoyevsky lo he utilizado no solamente en el diario que escribe, que es Grasdanin, el ciudadano, sino también en la involucración que podemos aplicar en Los Endemoniados, es una novela de 1877, posterior, por tanto, pero en la que aparece sobre todo cómo las ideologías son los demonios, esos demonios que se meten en la parábola de San Lucas, en los cerdos, en una serie de cerdos que están paciendo tranquilamente y que cuando se meten esos demonios en los cerdos enloquecen y se precipitan contra un acantilado que tienen cerca de él y no lo ven. Como están ciegos por las ideologías, no lo ven, ¿no? Y mueren todos. Así que esa es una de las circunstancias en las que aparece involucrado ese poder negativo de las ideologías, ¿no? Después Dostoyevsky califica de comunistas a todos los cantonalistas, a todos los federalistas, a todos los sublevados, con lo cual para él todos son socialistas radicales y comunistas, ¿no? Sin embargo, Walt Whitman, en esa imagen que tiene Estados Unidos, el cantonalismo, aparece como una alabanza, ¿no?
diciendo que el progresismo por fin ha triunfado sobre el antiguo régimen, sobre las instituciones antiguas, en un poema que se llama Spain 1873-1874. Y por último, las responsabilidades que achaca Engels en su diario El Volkstag, donde en 1873 para hablar de la responsabilidad de los vacunistas. Los vacunistas son los culpables y, por tanto, no los socialistas, ¿verdad?, de esas algarabías, de esas alteraciones del orden. O sea que tenemos dos frentes literarios o histórico-literarios, digamos, desde el ensayo, desde la prensa, y de alguna forma eso va a confluir también en el propio desarrollo histórico de Cantón. Por último, destacar que esa influencia del pueblo no es un mito de izquierdas tanto en José María Zamora como en José Andrés Gallego, cuando hablaba de la historia de gente poco importante, sino que es el elemento fundamental para poder hablar de esa coexistencia, de esa aceptación y de ese desarrollo histórico. Así que eso es un instrumento o un método para descafeinar o desideologizar el tema. Y ya por último, bueno, pues hablar de algún error histórico que el propio Sender se da cuenta, ¿no? Cuando habla de que Salcedo, un lugarteniente de Martínez Campos, va a combatir a los federalistas en Chinchilla y en Ellín, y unas unidades dicen, tienen que dejar Cartagena para unirse al ejército que lucha contra Cabrera. Claro, Ramón Cabrera y Griño no participó en la Tercera Guerra Carlista, se casó en Londres y renunció a la defensa del carlismo, incluso reconoció a Alfonso XII, ¿verdad?, y está enterrado allí, ¿no? Por lo cual, a pesar de que el duque de Madrid le visitó, le nombró presidente del partido carlista, Cabrera renunció. Con lo cual es el único error histórico apreciable en la novela. Después aparecen, desde el punto de vista generacional, el último episodio de Eladio, el médico con su hijo, que las referencias a Narváez, las referencias a los políticos anteriores, como haciendo un acopio generacional, ¿no? Y bueno, el resto, lo que son las conclusiones, bueno, pues es eso, es la doble repercusión que hemos dicho, la influencia de la novela histórica como complemento o como otra manera de hacer historia, y por último, pues dar las gracias a los participantes y directores del Congreso. Pues muchísimas gracias. Muy bien. Terminamos las comunicaciones, el ciclo de comunicaciones, con Íñigo Palencia, que nos va a hablar también del ejército durante la Primera República, que, como indicaba al inicio, es una de las cuestiones más desconocidas y más interesantes de este periodo. Adelante. Muchas gracias. Quería yo también empezar agradeciendo la invitación de los organizadores del Congreso a participar en el mismo. Y como vamos mal de tiempo, pues simplemente voy a entrar en el tema. Es verdad que el título me ha quedado un poco genérico. Sí que me hubiera, conforme iba escribiendo, conforme iba acumulando temas, al final, la conclusión a la que he llegado para preparar esta comunicación es que el ejército o la posición republicana frente al ejército pivota entre dos ejes, entre la necesidad y la desconfianza. Y ese es un poco el eje de esta disertación. La mayoría de los cambios políticos del siglo XIX comenzaron con un pronunciamiento. Así ocurrió en Cabezas de San Juan en 1820, en La Granja en 1836, en Vicálvaro en 1854 y en Cádiz en 1868. Sin embargo, la proclamación de la Primera República supuso un cambio de tendencia, pues sin pronunciamiento, la monarquía constitucional dio paso al ensayo republicano. A pesar de esta pérdida de protagonismo militar en la proclamación, el ejército mantuvo un importante papel a lo largo del periodo, ya que los conflictos armados supusieron una constante amenaza para el recién estrenado régimen. Tanto los
conflictos heredados del régimen nacido tras la Revolución Gloriosa, la Guerra de Cuba o la Guerra Carlista, como los conflictos plenamente republicanos, el cantonalismo, exigieron la decisiva intervención militar en la defensa de la nueva legalidad republicana. Esta situación motivó que los gobiernos republicanos, desde el advenimiento del nuevo régimen, adoptaran respecto al ejército actitudes que iban desde la necesidad hasta la desconfianza. En definitiva, el ejército en la Primera República se convirtió en instrumento fundamental para su defensa, al mismo tiempo que se erigía sobre una estructura poco eficiente y anquilosada que despertaba recelos fundados acerca de su lealtad al régimen. Al ahondar en la desconfianza hacia el Instituto Armado se aprecia la hostilidad que profesaban los federalistas al gobierno central y que ésta procedía de su aversión al ejército como garante del sistema. El ejército era visto desde las filas republicanas como una amenaza a la libertad. Se denunciaba el gasto que el ejército suponía y se abogaba por un sistema de milicias locales. Estas ideas eran bien recibidas por las clases populares y por los jóvenes que sufrían las consecuencias de un injusto sistema de quintas. Por su parte, para los militares, esta tendencia suponía una amenaza tanto para el propio ejército como institución estatal como para la efectiva defensa de la ley y del orden. La animadversión de las clases populares hacia las Fuerzas Armadas no solo era ocasionada por el sistema de quinta, el ejército constituía el instrumento de represión del gobierno. Las revueltas, secundadas por las clases populares, sufrían la represión de los militares que ponían siempre término a la algarada. Por otro lado, la concepción aristocrática de la carrera militar, así como el elitismo de algunos cuerpos, como el de artillería, como ya se ha hablado, o el de ingenieros, redundaba también en una valoración popular negativa a la institución castrense. Los soldados, quienes ni sabían leer o escribir, tuvieron un papel limitado en las Fuerzas Armadas, vivían bajo unas condiciones lamentables y nadie se preocupó de estas hasta finales de siglo. Desde la Revolución Gloriosa, como ya había ocurrido en otros pronunciamientos en el XIX, el ejército siempre mantuvo un papel activo en la vida política del Estado. No obstante, la necesidad de reforma que se debían afrontar también pasó desde un primer momento a la arena política, ya que fueron muchas las voces que se alzaron demandando las reformas necesarias para la modernización militar. A diferencia de los sucesos en la Bahía de Cádiz del 68, en la proclamación de la República aún hubo participación armada. Sin embargo, este hecho no propició la desaparición del ejército de la vida pública. El principal problema al que se tuvo que hacer frente en materia militar fue el de las relaciones entre los civiles y las Fuerzas Armadas. Una de las más claras tendencias republicanas fue el rechazo popular al servicio militar obligatorio. Sin embargo, los tres conflictos armados abiertos durante la Primera República, vigentes durante la Primera República, supusieron una constante demanda de efectivos que chocaba con las necesidades del Estado. A pesar de estas necesidades, una de las primeras disposiciones aprobadas por la joven República, la ley del 17 de febrero sobre el reemplazo del ejército, creaba unas fuerzas armadas formadas por voluntarios, dando respuesta a las exigencias de supresión del sistema de quinta. Esta normativa no fue capaz de cumplir con las expectativas que se pusieron en el ejército de voluntarios, no solo por la falta de los mismos que se sufrió durante un primer momento, sino también por la falta de disciplina de estos y su politización. Además, la creación de un ejército de voluntarios, la desconfianza de la autoridad en el Instituto Armado y en su tradición golpista, agravada desde el principio con la situación de las Fuerzas Armadas. Debido a la animadversión, se postergan las ordenanzas militares, lo que supuso un serio golpe para la disciplina en un momento de extrema delicadeza. Esto provocó constantes riñas con las tropas regulares y deserciones que fueron el caldo de cultivo que permitió a los federalistas poner en marcha una política de desestabilización. Para poner freno a estos problemas disciplinarios, el gobierno ensañó distintas medidas. La política de nombramiento seguida por los republicanos tuvo también importantes consecuencias en los acontecimientos que tuvieron lugar a partir de febrero de 1873. Tras la proclamación de la República se pretendió reemplazar a todos los oficiales no afines al nuevo régimen. Se ascendió a un total de 300 oficiales, en la mayoría de los casos por motivos políticos. Es posible que el nombramiento más polémico de todo el periodo fuera el de Contreras como capitán general de Cataluña.
La situación del ejército en Cataluña ejemplifica a la perfección el caos de intereses enfrentados que representó la República. Contreras, tras su nombramiento de capitán general y fiel a su trayectoria radical, en lugar de reprimir a los transigentes, se unió a ellos. La pasividad del capitán general permitió a finales de febrero que la Diputación de Barcelona proclamase la independencia de Cataluña. Para conseguir que se diera marcha atrás en la declaración de independencia, el presidente Figuera, catalán de origen, negoció con la Diputación y le otorgó el control sobre el ejército. Esta era una demanda de los miembros de la Diputación de Barcelona que procedían de las filas intransigentes, lo que le hacía desconfiar del ejército como brazo del gobierno central. Así se destituyó a 400 oficiales y se instauró una fuerza armada solo formada por voluntarios, disolviendo las tropas procedentes de las quintas. En tanto se esperaba la llegada de los voluntarios, se pidió a los quintos que se mantuvieron en sus puestos, lo que provocó importantes problemas de disciplina, motines y deserciones. Contreras no mantuvo mucho tiempo su puesto, los fracasos ante los carlistas forzaron su reemplazo por Velarde y, sin embargo, la situación no mejoró. No eran los últimos responsables de las operaciones, los únicos causantes de los descalabros que sufría el ejército en la guerra. La suspensión del Código Militar dejaba a los oficiales sin armas frente a la insubordinación. Para el Instituto Armado, la indiferencia del gobierno y la desconfianza y hostilidades de la Diputación de Barcelona hacia los mandos los dejaba en una situación de desamparo que repercutía en las operaciones militares. El otro gran conflicto de la Primera República, el estallido cantonalista, fue posible en parte gracias al envío de tropas desde el sur de Madrid con motivo de la apertura de las Cortes en el mes de julio y en previsión de nuevos altercados en la capital, como ya había ocurrido durante el invierno. Al quedar Andalucía y Levante desguarnecidos, la puesta en marcha de planes levantiscos de los intransigentes fue mucho más sencilla y la mayoría de los autoproclamados cantones contaban solo con la milicia urbana. Las únicas excepciones fueron Cartagena, los marineros de la tropa se unieron a los insurrectos, y Cádiz, donde los oficiales artilleros, quienes por otro lado hasta hace unos meses eran tan solo sargentos, apoyaron también a los cantonalistas. Con excepción de Cartagena, a la vista del ínfimo número de tropas enviadas a combatir la insurrección, la derrota de los cantones estuvo más ligada a las debilidades internas que a la actuación militar. Aún así, se incorporó la incorporación al ejército de 80.000 hombres. Los generales pidieron la adopción de una serie de medidas para reconducir las situaciones tales como el restablecimiento del arma de artillería y el restablecimiento del Código Militar. El principal conflicto con el poder civil se produjo a causa de la intervención de las tropas en Málaga. Pavía solicitaba entrar en la ciudad y, sin embargo, el ministro Palanca se negaba a que el gobierno autorizara esa intervención. Por su parte, el general amenazó con dimitir si no se le autorizaba el ataque y Salmerón, ante estas presiones, prefirió dimitir, según Heydrich, aunque sacó el motivo de su dimisión a su incapacidad moral para firmar una condena a muerte. Desde el triunfo de la Revolución Gloriosa se habían intentado implantar una serie de principios democráticos que debían transformar la vida pública por completo, entre otros sufragio universal, libertad religiosa, libertad de enseñanza, libertad de imprenta, descentralización o unidad de fuero. Respecto al ejército, se hacía necesario compatibilizar estos principios con las normas que definían la vida castrense. Por este motivo, el Gobierno provisional adoptó diferentes medidas que desarrollaban y aplicaban la nueva normativa de las Fuerzas Armadas. De este grupo de normas destacan las relativas a la aplicación del sufragio universal entre los soldados. A lo largo de todas las convocatorias electorales que tuvieron lugar entre 1869 y 1873, el Ministerio de Guerra envió siempre una circular a los jefes de cada una de las armas con instrucciones sobre cómo debían participar en los comicios todos los miembros del ejército. En estas circulares, además de pedir a los oficiales que permitieran a los soldados conocer todas las candidaturas que se presentaban sin falsear así el derecho de sufragio, también les convertía en consejeros naturales de la tropa. Los soldados de los cuarteles, alejados de sus familias y vecinos, solo podían encontrar el consejo político necesario para ejercer el sufragio en sus superiores jerárquicos dentro del ejército. He aquí, desde luego, una interpretación un tanto sui generis del sufragio universal y de la libertad de voto.
El mismo acuartelamiento de la tropa suponía también un problema para el ejercicio de la joven democracia revolucionaria. Al encontrarse la tropa desplazada de los municipios donde tenían fijada su residencia y en teoría debían ejercer el sufragio, el censo de los soldados a efectos electorales comportaba un problema organizativo que no se había planteado con anterioridad. Por este motivo, el decreto de 14 de diciembre del 68 enunciaba una serie de disposiciones sobre cómo debía ejercerse este sufragio en los comicios, estableciendo, entre otras medidas, un sistema de matriculación de soldados similar al de los censos municipales. Estas normas se completaron con otras disposiciones de enero del 69 que configuraron en el ejército el sufragio universal, en las diversas convocatorias que tuvieron lugar a lo largo del sexenio revolucionario y también a lo largo de la Primera República. Tal vez el movimiento social contra la quinta ejemplifica mejor que ningún otro las contradicciones a las que tenía que hacer frente el ejército durante este periodo. Una de las principales demandas de la Revolución Gloriosa había sido la supresión de las quintas. Junto al grito de abajo los Borbones, el de abajo las quintas había sido otro de los proferidos durante los días de mayor ebullición de la Revolución. Sin embargo, el gobierno provisional pronto se dio cuenta de la imposibilidad de llevar a la práctica estas promesas mientras tenían lugar dos conflictos bélicos, el cubano y el carlista. La más grave de todas las insurrecciones antiquintas tuvo lugar en otoño de 1872 y fue alentada por líderes republicanos como Antoñete Gálvez, Estébanez o Palop, vinculándose de forma abierta el republicanismo con este tipo de protesta. Resulta curioso que una de las primeras medidas adoptadas por la joven república, un decreto del 16 de febrero de 1873, concedía la amnistía por determinados delitos y entre ellos la manifestación contra las quintas. Los republicanos, volviendo a este levantamiento, a esta insurrección de otoño del 72, los republicanos pretendieron utilizar este levantamiento contra el reclutamiento forzoso como un levantamiento con tintes de revolución federal. La extensión geográfica de esta revuelta fue también generalizada. Málaga, Mérida, Castellón, Linares, Arcos de la Frontera, Béjar, Madrid son tan solo ejemplos de lugares donde prendió la mecha de la insurrección. En algunas provincias hasta fue necesaria la declaración del estado de guerra para aplacar las protestas. 6 días después de la proclamación de la República, como ya he dicho, se aprobó la Ley de Reemplazo del Ejército. El artículo 2 establecía que quedaba abolida la quinta para reemplazo del Ejército. Por medio de esta ley se permitía que el Gobierno organizara 80 batallones de voluntarios de la República. Una disposición transitoria admitía la posibilidad de recurrir a reemplazos forzosos formados por mayores de 20 años para completar las necesidades del ejército si éstas no se cubrían con voluntarios. En estos llamamientos no se admitía la redención en metálico, pero en realidad el uso de esta cláusula lo que hizo fue perpetuar el servicio militar obligatorio, pues cualquier ciudadano podía ser llamado a fila. Sin embargo, se suprimía el elemento más injusto de las quintas. Este tipo de llamamiento forzoso no se hizo esperar. El ritmo de reclutamiento de voluntarios no había sido el esperado. A finales de abril solo se habían reclutado 3.000 efectivos y nunca se llegaron a alcanzar los 10.000. Por este motivo, el 16 de agosto se reclamaron 80.000 efectivos de la reserva para hacer frente a los enfrentamientos que mantenía el Estado. Hecho que suscitó nuevas críticas en las filas republicanas y supuso la reinstauración del sistema de reclutamiento obligatorio. La República cayó con un nuevo golpe militar, pero con características distintas a otros golpes decimonónicos. Como ya se ha comentado, Pavía, en una maniobra rápida, sin conspiración previa, según parece, tan solo había comentado algo de sus intenciones a Castelar, rodeó las Cortes y las disolvió cuando quedó patente que las izquierdas federales volverían a ocupar el poder. El golpe no fue de un partido contra otro partido uniendo fuerzas políticas y militares. El golpe lo dio un militar en nombre de la nación, pero sin participación de políticos civiles, al menos en apariencia.
Además, Pavía no estaba interesado en la política y en lugar de ocupar el puesto de dictador, ni siquiera quiso participar en el gobierno. Así, antiguos unionistas, radicales, constitucionalistas y alfonsinos se abalanzaron para hacerse cargo de la situación. Así terminaba la Primera República. Gracias. Muchas gracias, Íñigo. Muy interesante. Bueno, pues aquí terminamos las comunicaciones y vamos a pasar a los ponentes.